ya ha pasado una semana ya y a veces se nos empieza a olvidar un poquito, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer una pequeña introducción para ya entrar de lleno al capítulo 3. Introducción. Bueno, este tema del capítulo 3 por título lleva el Evangelio revelado, ¿ya? El apóstol Pablo, en los dos capítulos anteriores, o sea, el 1 y el 2, que anteceden al capítulo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Y al igual que este, capítulo 3, va a estar desarrollando lo que Dios ha hecho a través de su obra en la cruz, a favor nuestro. ¿Se acuerdan que cuando dijimos en el comienzo que el libro de Efesios, de 6 capítulos, lo podemos dividir en dos? En 3 capítulos y 3 capítulos. Del 1 al 3 y del 4, 5 y 6. Del 1 al 3 es la obra que el Señor hace en nosotros, a través de la cruz. ¿No es cierto? Las bendiciones que el Señor nos ha dado. Lo que Dios ha hecho a través de su obra en la cruz a favor nuestro, las bendiciones que tenemos acceso por esta obra. En el capítulo 1 vimos la bendición del Padre, ¿se acuerda? Vimos la bendición del Hijo y vimos también la bendición del Espíritu Santo. O sea, cómo, ¿no es cierto?, la Trinidad, ¿no es cierto?, cómo nos bendicieron en un tiempo pasado, en un tiempo presente y también a través del Espíritu Santo en un tiempo futuro. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1. Y termina en una alabanza para su gloria, ¿se acuerdan? Que era como el coro de una canción. Y en una oración que Pablo hace por la iglesia. O sea, también Pablo terminó este capítulo 1 también una oración. Luego, en otro capítulo, él muestra cómo Dios hizo su obra en nosotros, resucitándonos, ya que estamos muertos en delito y pecado. También lo que hace a través de nosotros, reconciliándonos no solo con el Padre, sino que también entre nosotros, el pueblo gentil y el judío, en donde había una barrera la cual fue derribada, y esto es donde nos vamos a centrar también en este día, ¿ya? Y nosotros que no éramos nada, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nosotros, los gentiles, ¿cierto? El pueblo gentil, que no estamos dentro de esa promesa, no estamos dentro, ¿no es cierto?, de esos beneficios, no estamos dentro de esas bendiciones, ¿no es cierto?, que no éramos nada, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ahí tuvo el sacrificio, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo en la cruz, la cual, ¿no es cierto?, nos hizo un solo cuerpo, un solo pueblo. Y eso es lo que vamos también a estar desarrollando en este día. En Efesios 2:19, le voy a pedir ese capítulo, esos versículos a la hermana, que lo hizo el otro día. En 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es cierto? Esa condición teníamos antiguamente, extranjeros, advenedizos, pero ahora, ¿no es cierto?, estamos insertados ya dentro de la familia de Dios. Amén. Y es un poco de esto, ¿no es cierto?, en cuanto a también lo que éramos antes, lo que somos ahora, ¿no es cierto?, es un poco de lo que vamos a hablar en este capítulo 3. Amén. Amén. Pablo quería orar por los efesios y por nosotros, pero antes quiere dejar un concepto bien claro. ¿Qué concepto? En Efesios también 2:14, vamos a ver, Efesios 2:14 y al 16, dice: porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Amén. O sea, Dios no hizo una mezcla entre judíos y gentiles. O sea, Dios nos dijo: ya voy a tomar aquí, voy a hacer una mezcla, un menjunje, como se dice, ¿no es cierto?, y voy a hacer un pueblo nuevo. No. Sino que hizo un nuevo pueblo, un nuevo hombre. Un solo hombre y un solo cuerpo. Hay gente que viene del judaísmo, pero ya no son judíos. Hay gente que viene del judaísmo, pero ya no son judíos. Ahora son cristianos. Amén. Y hay gente que viene del pueblo gentil,
que ya no es gentil, es cristiano. O sea, nosotros a veces decimos, no, nosotros somos gentiles. Porque, claro, para los judíos y los gentiles. Y nosotros judíos no somos, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué decimos? Somos gentiles. Pero ya no somos gentiles, somos cristianos. Amén. ¿Amén? Ya esa palabra ya de gentiles ya debemos sacar de nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Y debemos reconocer que somos cristianos. ¿Amén? Amén. Esa es la condición que tenemos ahora. Y nosotros venimos de los gentiles, pero ahora no somos gentiles, ahora somos cristianos. Tenemos una nueva nacionalidad. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Amén. ¿Amén? Ahí está nuestra ciudadanía. Ya somos un nuevo pueblo. ¿Cierto? Amén. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero ya dejamos de ser gentiles, ahora somos cristianos. Así como el judío dejó de ser judío y es cristiano también. Y ahora sí, vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, nos dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa. Esto se refiere a las verdades sobre la unidad de los creyentes, que Pablo acaba de discutir e introduce el motivo para su oración que comienza en Efesios 3:14. Aquí, déjame explicar un poquito. Estamos en el capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Donde dice, por esta causa. Donde Pablo se prepara para hacer una oración por los efesios. Pero la oración no comienza, si bien es cierto, va a comenzar como en el versículo 1, pero la oración realmente comienza en el versículo 14. ¿Ya? O sea, entre el versículo 1 y el versículo 14 hay un paréntesis, donde Pablo dice, ya voy a orar por tal motivo, pero antes, y hago un paréntesis de aproximadamente ya 13 versículos, ¿no es cierto?, donde después Pablo empieza a hacer lo que es la oración. Es más, si usted hace el siguiente ejercicio, de ir al capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y si usted va al versículo 14, dice, por esta causa, o sea, repito lo mismo que repite en el primer versículo. Ahora, saquemos esa parte que dice por esta causa. Entonces, leemos, por esta causa, al principio, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted hace coincidir, ¿no es cierto?, ahí como que ahí empezaba la oración. Entonces, encontramos qué cosa entre los versículos, un paréntesis, donde dice, ya, yo voy a orar, pero voy a explicar bien por qué motivo, por qué razón yo voy a orar. ¿No es cierto? Cosa que los efesios quieran ahí entiendan dónde apunta la oración de Pablo. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo. Amén. Ya. Por esta causa, ¿cierto? Después dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Aunque Pablo había sido un prisionero durante unos 2 años en Cesarea, Pablo no estaba, en Cesarea no estaba en una cárcel, estaba en una casa. Como podríamos decir, estaba como en prisión preventiva. O sea, no podía salir, estaba encarcelado, pero dentro de una casa, no en una cárcel, digamos, o un calabozo, sino que estaba ahí seguramente encadenado al lado de un centurión, ¿no es cierto? Pero no podía salir, no podía, un montón de cosas que no podía hacer. ¿Y por qué no estaba en una cárcel? Porque no había sido acusado, digamos, de algo objetivo, digamos, de una culpabilidad, digamos, de algo, sino que simplemente lo acusaban de decir cosas, de hacer cosas, pero no era algo que haya un delito que haya cometido, ¿no es cierto?, sino que era algo que no estaba muy comprobado, entonces lo tenían ahí bajo resguardo. Dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Aunque Pablo había sido un prisionero durante unos 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, no se consideraba prisionero de algún gobierno o persona. Pablo decía, yo estoy prisionero, pero no por causa, no por un gobierno o esta persona me metió preso, sino que él dice, más bien sabía que estaba bajo prisionero de algún gobierno o persona, más bien sabía que estaba bajo el control de Cristo. Y cada detalle de su vida estaba en manos del Señor. El apóstol sufrió su estadía en la prisión con el propósito de predicar el Evangelio a los gentiles. O
sea, Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Pero no lo decía con un tono de queja, sino que se sentía honrado, ¿no es cierto?, de ser prisionero de Cristo. En 2 Corintios 4, ¿usted me puede leer? 2 Corintios 4, del 8 al 15. Amén. 2 Corintios 4, del 8 al 15. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes dice, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Y ahí en el versículo 1 pensamos que Pablo va a empezar a orar, como dije. Pero no. Ahí hace como un paréntesis y comienza la oración en el versículo 14, como dijimos. Entonces, en el medio queda como un paréntesis entre el versículo 1 y el 14, y eso lo vamos a analizar ahora. Vamos con el versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración, ¿no es cierto?, que me fue dada. Administración significa mayordomía, dispensación o gerencia. Y Pablo no escogió, ¿no es cierto?, no escogió la administración de su apostolado o su ministerio. Dios en su soberanía lo comisionó con el llamado. Los dones espirituales, las oportunidades y el conocimiento y la autoridad para ministrar como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Bueno, no escogió Pablo, no escogió esta tarea. Así como nosotros también tampoco cogimos lo que el Señor a veces nos da o nos manda o nos delega, ¿no es cierto? Y Pablo estaba claro que él no era el dueño, sino que él era, ¿no es cierto?, un administrador. Que él tenía una mayordomía, que él había sido enviado, ¿no es cierto?, que él le había entregado una tarea que desempeñar. En 1 Timoteo 1, 12 y 13, Primero Timoteo. Allá. Modelo nomás. Ya. Y usted, manita, busque Romanos 15, 15 y 16. Ya. Romanos 15, 15 y 16. Ya. Entonces, 1 Timoteo 1, 12 y 13 dice: pues gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome, o sea, él no se puso solo, amén, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Ves? O sea, merecimiento no tenía ninguno, no tenía ningún merecimiento porque decía, yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Amén. Romanos 15, 15 y 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo dice que su tarea es entregar la gracia a los gentiles. Pero él dice, yo no la produzco, yo no la invento. Él solo la administra como un mayordomo que está a cargo de los bienes de su Señor. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea que tenía Pablo, era entregar la gracia a los gentiles. Ahora, ¿de dónde sacó todo esto de la gracia de Dios? Versículo 13. Dice que por revelación más fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo introduce el concepto el misterio. En los tiempos de Pablo, un misterio era algo que se podía revelar. Ahora, hoy en día, hermano, cuando uno dice un misterio, uno asocia algo que no se sabe. Algo que no se va a saber nunca porque es un misterio. La persona murió, dejó enterrado algo por ahí, y un cofre con dinero, lo dejó enterrado y nadie sabe dónde está, y es un misterio porque nunca nadie va a saber porque, como dicen por ahí, se lo llevó a la tumba. Sí. ¿No es cierto? Entonces no se sabe, ya no se sabe. Es un misterio, nunca se va a saber. En cambio, en los tiempos de Pablo, un misterio no. Un misterio era algo que se podía revelar. ¿Ya? Pablo dice que todo esto de la gracia es un misterio que me fue revelado. O sea, primeramente fue revelado a él, ¿no es cierto? Y él también se encargó de revelarlo también a los gentiles. En el versículo 4 nos dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice que él no lo descubrió, que no es su lógica, sino que fue revelado, ¿no es cierto? Y él ya lo ha escrito, ya lo ha escrito, y por eso ya lo pueden conocer y saber cuándo es el conocimiento que Pablo tiene de este misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, leyendo lo cual podéis entender. O sea, yo lo podía leer, o sea, ya ese misterio, ¿no es cierto? Ya Pablo ya había dado información sobre este misterio, que él no lo inventó, que a él no se le ocurrió, sino que él lo recibió por gracia, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Pero aún no nos dice cuál es este misterio. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio es algo que antes no se conocía. ¿Ya? Por eso dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Pero ahora está siendo revelado. No solo Pablo conocía este misterio, sino también sus santos apóstoles y profetas, ¿ya? Pero no los profetas antiguos, que quizás los profetas antiguos profetizaron sobre este misterio. Tengo una cita por ahí, voy a decir una cita de Isaías, por ejemplo, pero Pablo, cuando habla de los profetas, se refiere a los profetas contemporáneos de su tiempo, ¿no es cierto? Ya no los profetas antiguos, sino que los profetas ya en el tiempo de los apóstoles. También lo conocían personas de Dios, santos también, que no fueron apóstoles, como Marcos, como Lucas, ¿no es cierto? También conocían de este misterio. Esto no se llega por estudio ni por conocimiento, sino por revelación del Espíritu Santo. Amén. O sea, para saber este misterio, no es que Pablo haya sido muy letrado, muy estudioso para poder recibir este misterio, sino que era por revelación del Espíritu Santo. Y sabemos que el Señor llega como Él quiere. ¿Cuál es el misterio? Mejor nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el misterio? ¿No es cierto? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Entonces, ¿cuál es el misterio? Versículo 6. Que los gentiles, nosotros, no los judíos, los que éramos nosotros, los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aunque Dios había prometido bendición de alcance universal a través de Abraham, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, no solamente el pueblo judío, ¿cierto? Sino que todas las familias de la tierra. O sea, la bendición era una bendición universal, y ya se estaba diciendo en ese tiempo. Claro que a lo mejor ellos no entendían, ¿no es cierto?, a qué se refería. A lo mejor el mismo profeta se entendía a qué se refería. Pero el significado pleno de esa promesa se hizo claro cuando Pablo escribió en Gálatas 3:28, en Gálatas 3:28, donde dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a ver también en Isaías 49:6, donde profetizó, ¿no es cierto?, el profeta, la salvación para todas las razas. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Amén. Pero fue Pablo quien escribió el cumplimiento de ese juramento divino. En Hechos, capítulo 13, 46 y 47 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no seáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo decía que a él lo mandó el Señor. No fue algo que él quiso hacer, en cierto sentido, porque él como judío le hubiese gustado quizá más predicar a los judíos. De hecho, por ahí relata algo que le hubiese gustado haberse hecho anatema para poder... pero él fue mandado a los gentiles. Ese fue su trabajo. Ese fue el trabajo que tuvo que realizar Pablo. Pablo reveló una verdad que ni siquiera los mayores profetas entendieron: que dentro de la iglesia, compuesta por todos los salvados, desde el Pentecostés, como un cuerpo unido, no habría distinciones raciales, sociales ni espirituales. Dios hizo un nuevo cuerpo, un nuevo hombre. De los judíos sacó gente para la iglesia, y de los gentiles sacó gente también para su iglesia. Antes había una pelea, una división. ¿Se acuerdan de los judaizantes, que querían judaizar? Antiguamente se pensaba que solamente los judíos iban a ser salvos. De hecho, hoy en día muchas personas han pensado lo mismo, que solamente la salvación es para los judíos. Entonces, los gentiles, ¿cómo tenían que hacerlo para ser salvos? Entonces, muchos pensaban que tenían que hacerse judíos. Seguir las reglas judías, ¿no es cierto? Seguir la ley. Algunos han ido a vivir para allá, ¿no es cierto? Para Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es necesario, porque el Señor a nosotros los ve, ¿no es cierto?, de la misma forma, al judío como al gentil, ¿no es cierto?, porque ahora Él lo ha tomado, ¿no es cierto?, aquellos que han creído en el Señor, lo ha tomado y lo ha hecho un solo pueblo, un solo pueblo. Me van a venir, yo no la veo a usted, la verdad.
Ahí no estoy. Sí, dame por el audio. No, pero estoy. Sí que estoy, así que mande nomás, mande. Lo que no se sabía que íbamos a compartir un nuevo cuerpo. O sea, el gentil no tiene que hacerse judío. ¿Ya? Lo que muchos pensaban. El gentil no tenía que hacerse judío. Pablo dice, los gentiles son coherederos. O sea, judíos y gentiles ahora somos iguales delante de Dios. Sin preferencia. Tenemos una herencia común. ¿Ya? Entonces, no hay que como dije recién, no hay que hacerse judío, no hay que imitar a los judíos, ¿no es cierto? Porque Dios no está buscando judíos. Dios está buscando al judío que se arrepiente, ¿no es cierto? A ese judío lo toma y lo lleva a la iglesia, lo lleva a ser iglesia, lo lleva a ser cristiano, Amén. ¿no es cierto? Y el gentil también lo toma el Señor, los que han creído en él, ¿no es cierto? Lo toma y también lo pone dentro, lo inserta dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de él, y también venimos siendo cristianos. Amén. Y tenemos la misma promesa. Tenemos la misma promesa. Tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Seamos judíos, seamos gentiles. Tenemos una herencia en común. Miembros de un mismo cuerpo. Como la iglesia. ¿No es cierto? O sea, nosotros con los gentiles, los judíos, siendo todos cristianos ahora, los que somos cristianos, los que hemos recibido al Señor como nuestro suficiente salvador personal, ¿no es cierto? Somos un cuerpo. Ahora tenemos diferencias, ¿no es cierto? Y como mismo dentro de la misma iglesia también hay diferencias. Amén. Que algunos son pies, otros son manos, ¿no es cierto? Tenemos la cabeza que es Cristo. Otros son mente, por ejemplo, los hermanos de la iglesia son mente, esas son cabezas que son el estudio, ¿no es cierto?, estudio bíblico, que toman la Biblia, que se abrazan de la Biblia, que enseñan, ¿no es cierto? Están los que son manos, aquellos hermanos que están dentro de la congregación también, y son manos porque donde hace falta una ayuda, ellos están ahí ayudando, construyendo, limpiando, tomando cosas, llevando de un lado a otro, están siempre dedicados a eso. Están los que son pies también, que son los que caminan, los que salen, los que predican, los que hacen eso. Entonces, es un cuerpo. Realmente es un cuerpo. Y podemos ver también las congregaciones. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Qué promesa? Pablo no especifica. ¿Ya? Dice copartícipes de la promesa. No dice qué promesa es. Pueden ser todas las promesas. O sea, vamos a ser copartícipes de las promesas, tanto el judío como el gentil, ¿no es cierto? Puede ser no dice, no especifica, también puede ser incluso la promesa del Espíritu Santo, también puede ser, ¿ya? Pero todas estas promesas se cumplen por medio del Evangelio, ¿ya? Por medio del Evangelio. Entonces esta promesa se cumple no por hacernos judíos, no por guardar una religión, es porque Dios por su misericordia nos ha revelado estas buenas nuevas. Nos ha revelado el Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Amén. Y buenas noticias es saber que hay un Salvador, que dio su vida por nosotros. Por eso es la buena noticia, y esa es la noticia que uno tiene que, ¿no es cierto?, estar ahí anunciando. Este es nuestro trabajo, anunciarlo de distintas formas. ¿No es cierto? El Evangelio se puede anunciar de distintas formas. Y por pura misericordia. Versículo 7. Versículo 7 nos dice: de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según operación de su poder. Bueno, la palabra ministro hoy día está muy manoseada, ¿no es cierto? Un ministro, soy ministro, o elegimos el ministro, y como que fuera algo así como, ¿no es cierto?, como otro nivel. Pero ministro significa siervo, ¿no es cierto? Un siervo. Y Pablo dice, fui hecho ministro. Ningún hombre puede a sí mismo hacerse ministro.
por voluntad propia. No, yo a partir de mañana voy a ser ministro del Señor Jesús. No, uno no puede hacerlo solo. Porque hay un llamado, ¿no es cierto? Porque el llamado, el mensaje, la obra y el poder para realizar el ministerio genuino solo puede ser dado por prerrogativas exclusivas de Dios. O sea, Dios es que da, ¿no es cierto?, la prerrogativa para poder ser un ministro de Él. Por eso decía, la obra y el poder para realizar el ministerio genuino. ¿Qué significa genuino? Es que también está lo falso. Y ahí está lo que se autodenominan, ¿no es cierto?, lo que autodenominan ministros. No sé si mi mamita está tomando apunte o está haciendo la prueba, pero lo que sea, que le vaya bien. Está tomando apunte. Muy bien, muy aplicado, mi hermana, muy bien. Amén. Genuino de Dios. Pablo era judío, fariseo, religioso, intachable ante los hombres, ¿no es cierto? Cumplía la ley también dentro de lo que él podía cumplirla, pero nada de eso lo habilita como siervo, como ministro de Cristo. Solo la gracia de Dios. Él podía tener muchas cualidades, pero ninguna de estas cualidades lo hacía ministro de Dios. Solamente el llamado del Señor, solamente la gracia de Dios. Y dice, de acuerdo a la operación de su poder. O sea, tampoco fue por la valentía, porque Pablo, podemos decir, no, que Pablo fue ministro, un siervo de Dios, porque era valiente. No, porque él era solo. Cuando no tenía familia, entonces no tenía nadie que ver, entonces también pudo haber hecho cosas que nosotros a lo mejor no podemos hacer, entonces, por eso Dios lo eligió, tampoco. Solo fue por la gracia de Dios. Amén. Y ahora Dios nos encarga esto a nosotros, esta tarea. Y al igual que Pablo, nada que tengamos nos habilita, solo la gracia de Dios. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que nos llama, lo que nos habilita para ser un siervo, ¿no es cierto?, un ministro del Señor. Solo su gracia. Amén. No pasa por nuestro currículum, por nuestros diplomados, por nuestros estudios. Eso a Dios no le importa, no le impresiona. Amén. No le impresiona. Sino que es, todo lo que podamos llegar a hacer es solamente por misericordia, por la gracia del Señor. Amén. En el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, ahí Pablo se define, ¿no es cierto? Y dice, a mí, dice, seguramente decirlo como con sorpresa. Y a mí, o sea, mírenme, y a mí, ¿quién soy yo? Decía Pablo. Soy más pequeño, decía. Es como yo en Yepi, el más pequeño. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El más pequeño de todos los santos. A la luz de la justicia perfecta de Dios, la evaluación que Pablo hace de sí mismo no era producto de una humildad falsa, sino de simple honestidad. Pablo sabía que no, por todo lo que él había hecho, ¿no es cierto?, y humanamente él no era nada para ser un siervo de Dios. Y no es una humildad falsa como a veces uno puede tener. No, si yo no, no. Sino que era honesto. Él sabía, él conocía. El apóstol estaba al tanto de su indignidad, o sea que era indigno de poder recibir este cargo. 1 Timoteo 1, 12 y 13. Primera Timoteo 1, 12. 1 Timoteo 1, 1 y 13. 1 Timoteo 1. ¿El 1? 1, Ya. 12 y 13. Ya, estoy lento hoy día. Ya, ahora sí. Ya, 12 y 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Amén. Por eso Pablo decía que era indigno. Era indigno. Él sabía conocer su currículum. Amén. Se decía, soy indigno, yo todo lo que hice. Blasfemo, ¿no es cierto? Perseguidor, etcétera, etcétera. Y equivocado, que es cierto, a lo mejor no hacía de maldad lo que hacía, en un celo que tenía, pero estaba equivocado. Entonces perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Es indigno. Analizando este versículo 8, que leímos recién, donde dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando dice, a mí, también podemos decir nuestro nombre ahí. Amén. ¿Cierto? Porque también nosotros fuimos llamados, ¿no es cierto?, a anunciar el evangelio, y también lo fuimos por gracia. Y también queríamos nosotros antes de hacer esto. Porque Dios nos llamó al sabio. Así es, Señor. Nos llamó inteligente, al súper inteligente. Nos llamó a los más capacitados. Y a veces a algunos no nos gusta esta parte, ¿ah? Porque ¿cómo se nos baja el ego? Se nos desinfla, ¿cierto? No, yo soy un siervo del Señor Jesucristo. Está bien. Pero Pablo nunca tuvo esa forma de hablar. Amén. Yo que reconocía que era indigno, lo que él había recibido era indigno. Y reconocía que era por misericordia nomás, y por gracia, porque Dios así lo quiso. Ni siquiera Así. él lo quería. Ni siquiera él quería eso. Él quería mejor predicarle para los judíos, más que a los gentiles. Por predicar a los gentiles, Pablo fue arrestado, Pablo recibió golpes, incluso, por predicar a los gentiles. Porque no había, ¿no es cierto?, había una barrera entre el judío y el gentil. Amén. Soy menos que el más pequeño, decía. Me fue dada esta gracia. Pablo dice, me fue dada esta tarea. Pablo dice, me fue dado este trabajo. Creo que Pablo dice, me fue dada esta gracia. Denunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable que no tiene fondo, que es inagotable, que es insondiable, ¿cierto? Es como el fondo del mar. Nosotros en parte conocemos, pero muchos no conocemos. Hay muchas criaturas que dicen que existen muchas criaturas bajo el mar que ni siquiera la ciencia las conoce. Porque es tan grande el océano, ¿cierto?, sus profundidades, que no se logra conocer todo. Así son las riquezas, ¿no es cierto?, de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué son? Todas las verdades de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él es y tiene. Efesios 1:3, Colosenses 2:3 y 2 de Pedro 1:3. Ya, la madre tiene Efesios 1:3, así que Colosenses 2:3 y 2 de Pedro 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. Amén. Colosenses 2:3. Amén. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Amén. Habla de tesoros, ¿no es cierto? Según de Pedro 1:3. Sí. La fecha de la búsqueda. A ver. ¿Ves? Según de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos.
O sea, significa que de aclarar a todos, traer luz. ¿Amén? Así es fácil, traer luz. Mi tarea, número uno, mi tarea es anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. De esa forma nosotros traemos luz. De esa forma nosotros aclaramos. ¿Cómo? Mi tarea es anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Dos, soy llamado a traer luz para aclarar de cómo Dios decidió en este tiempo administrar su gracia con los gentiles para hacer un pueblo. No éramos su pueblo. Su pueblo, nosotros no éramos su pueblo y su pueblo, los judíos, lo rechazaron. ¿De acuerdo? Rechazaron a Jesús. ¿Cuántas veces lo quiso juntar, no sé, como la gallina juntar y ellos no quisieron? Su pueblo lo rechazó. Y Jesús nos llamó entonces y lo escogió, lo recogió. También dice el versículo 9 que dice que creó todas las cosas. Y si creó todas las cosas, hermanos, ¿quién lo puede corregir? ¿Quién lo puede corregir a él? ¿Quién le puede decir, Señor, yo, la verdad es que yo pienso que estoy un poco equivocado y yo te voy a ayudarte en él? Nadie, creó todas las cosas. Creó todas las cosas. Versículo 10, ¿y para qué hizo todo esto? Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y para qué hizo todo esto? Para dar a conocer la obra de Dios. Amén. Dios manifiesta su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles. Los ángeles santos se regocijan. Lucas 15:10 y 1 Pedro 1:2. Lucas 15. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y 1 Pedro 1:12. Amén. 1 Pedro 1:12. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Aunque los ángeles caídos no tienen deseo ni capacidad para alabar a Dios, aún ellos ven la gloria de Dios en la salvación y la preservación de la iglesia. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, o sea, así estaba establecido desde el principio. Había un plan y Cristo lo hizo. Amén. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto tiene relación con eso. Así estaba establecido desde el principio, había un plan y Cristo lo hizo. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El Evangelio nos da acceso a Cristo. El Evangelio nos da acceso a este nuevo cuerpo, nos da acceso a ser coherederos y copartícipes de la misma promesa, y eso nos da seguridad y acceso con confianza. O sea, nosotros contamos en el Evangelio, hermano, recibimos todo este paquete de bendición, ¿no es cierto? Que podemos estar con el Señor, tenemos un nuevo cuerpo y nos da acceso a ser coherederos y copartícipes de la misma promesa, ¿no es cierto? Aquella promesa que fue Abraham, que muchos lo tomaron solamente para lo que era el pueblo, ¿no es cierto?, judío, el pueblo de Israel, pero que también ahora ese misterio se nos aclara que también nosotros somos copartícipes y coherederos de esas mismas promesas, ¿no es cierto? Aún siendo los gentiles, ¿no es cierto? Pero Dios ya no los ve como gentiles, sino que los ve como cristianos, ¿no es cierto? Y ahí se unen ambos pueblos y somos un nuevo pueblo. No hizo una mezcla, sino que separó de un lado, separó del otro, eso lo juntó, hizo un nuevo pueblo, un nuevo hombre.
Esto nos da, ¿no es cierto?, seguridad y confianza. Versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tribulaciones, y también dice vuestra gloria. En medio de los problemas y el sufrimiento, Dios produce gloria. Amén. A veces nosotros no entendemos las cosas y decimos: ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esto me tiene que salir lágrimas? ¿Por qué para mí es todo tan difícil? ¿Por qué esto se me presenta así y al vecino yo estoy sufriendo y el vecino que no va a la iglesia, que no cree en ti, Señor? Yo lo veo que muerto la risa, lo veo materialmente bien, lo veo sano, y yo, que Señor, que soy tu hijo, soy tu hija, ¿no es cierto? Me pasa esto, esto, otro, esto, otro. Bueno, dice que en medio de los problemas y el sufrimiento, Dios produce gloria, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos después salir de esto, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Para Dios. Amén. Amén. Esto produce gloria. El vecino, ¿a quién le da la gloria? Cuando se compra el auto del año, cuando se compra la casa de 2 pisos, la hace de 4 pisos, ¿y a quién le da esa gloria? Esa gloria no va para Dios. Pero nosotros, cuando pasamos procesos, situaciones, y podemos salir adelante, gracias al Señor, toda la gloria es para Él. Amén. Amén. Romanos, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Lo que estamos pasando, hermano, que sea en momentos difíciles, no importa, pero no tiene comparación con la gloria venidera. Amén. Amén. Y para que no desmayen, Pablo va a orar. Ahora sí, después de este paréntesis. O sea, después que Pablo le dice todas estas cosas que ellos, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer un pequeño resumen. Ellos son herederos, ¿no es cierto? Que ya no está esa barrera entre los judíos y el gentil, ¿no es cierto? Y Dios ha hecho un solo pueblo, ¿no es cierto? Entonces, y aunque me vean a mí mal, pasando situaciones difíciles, encarcelado, golpeado, insultado, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, no se preocupen, dice, no desmayen, sigan adelante. Porque lo que usted está viendo es el sufrimiento que quizás estoy teniendo yo ahora. El sufrimiento que está teniendo usted quizás ahora también por el Evangelio, pero después al futuro, ¿no es cierto?, va a ser la gloria venidera. Entonces, no desmayen. Amén. Y ahí Pablo ya empieza lo que es la oración. Después de paréntesis que hace del versículo 1 al versículo 3. Ahora vamos del capítulo 3, del versículo 14 al 21. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, así como decía el versículo 1, ¿cierto? Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Pablo reitera lo que escribió en Efesios 3:1, ¿cierto? Por esta causa. Al comenzar su oración, gracias a su nueva identidad en Cristo, que se afirma en el capítulo 2. Los creyentes son vivificados y poseen vida espiritual. Yo voy a leer aquí en Efesios capítulo 2, versículo 5, donde dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso es lo que quiere decir cuando decimos los creyentes son vivificados y poseen vida espiritual. Aquí Pablo estaba, ¿no es cierto? Dice, por esta causa, donde Pablo comienza la gracia de su nueva identidad en Cristo, que se afirma en el capítulo 2. Aquí está afirmando, ¿no es cierto?, lo que Pablo también dice en el capítulo 3. Son unificados como un solo cuerpo en la familia de Dios. 2:19, que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como iglesia o cuerpo de Cristo son la morada de Dios, edificada con base en la palabra y la obra de los apóstoles y profetas. Del 20
al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que me entienda mejor, vamos al capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿De qué se refiere, no es cierto, por esta causa? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz y de ambos la pared intermedia de separación. Por esta causa, esa es la causa. Esa es la causa que Pablo empieza, ¿no es cierto?, que hace la oración. Y ora por esto. Por esa causa. En Cristo, vosotros, que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz, que era a ambos pueblos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Y por esta causa maravillosa, ¿no es cierto?, de la obra de Dios, quien no tan solo ha traído reconciliación entre Dios y nosotros, además ha traído una reconciliación en la humanidad. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, etc. Ahora, lo que hemos creído, somos un mismo cuerpo en el Señor. En Cristo. Amén. Amén. Y ahí Pablo empieza la oración. Un solo cuerpo. Uno solo. A veces eso no se nota ni siquiera dentro de las mismas congregaciones, ¿eh? ¿Te has fijado? Confraternidad en Rodelillo. Y los hermanos de Rodelillo están en un lado, los hermanos de Mariposa están en otro lado, los de Santiago están todos en otro lado, y estamos todos finalmente, como uno solo, estamos todos divididos. ¿Y qué pasa los hermanos de Santiago a tomarse cita? Y después se pasa los hermanos de Santiago, después ¿qué pasa los hermanos de Mariposa? Divididos. Sí. Y Cristo, nosotros, ¿no es cierto?, entre los judíos y los gentiles, lo ve uno solo. Nadie más pasa a tomar dice Pablo, doblo mis rodillas. Y ahora la pregunta es para usted, mi hermano que está aquí, que me quiera responder con un sí o con un no. Pablo dice, estamos en el Efesios 2, déjeme en Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta no es una instrucción sobre alguna postura. San Pablo dice, doblo mis rodillas, pero no es una instrucción que nosotros tengamos para doblar nuestras rodillas, ¿no es cierto?, como una postura física que deba asumirse durante la oración. ¿Ya? Como decía nuestra hermana, lo importante es el corazón, ¿no es cierto? Con el corazón nosotros lo hagamos. Ahora, por enfermedad hay mucha gente que no puede hacerlo también. Sí. Yo como un coordinador estoy coordinando una confraternidad, yo no puedo decir, hermano, todos de rodillas a orar. No puedo decirlo así, ¿por qué? Porque muchas personas, por su edad, por enfermedad de sus piernas, ¿no es cierto?, por problemas de sus rodillas, no van a poder hacerlo y se van a sentir incómodos. Ahora, dicho esto, pero sí indica una actitud de sumisión. Está de rodillas, ¿ya? Así, de reverencia. El orar de rodillas, por ejemplo, usted puede estar en su casa cocinando y usted puede estar orando, conversando con el Señor. Orar es conversar con el Señor, ¿no es cierto? Y usted puede estar cocinando, usted puede ir a la calle incluso, o usted puede ir a buscar un trabajo nuevo y va caminando y va orando, Señor, Señor, le pido esto, le pido esto otro, Señor, y siempre pedimos, le pedimos. Pero la diferencia cuando uno está de rodillas, que uno no hace nada más. Eso. Usted se pone de rodillas y no hace nada más, solamente se centra en la oración. Pero cuando está cocinando, está viendo que se le queme la comida, que viene alguien, que se asoma hacia afuera, está orando, está bien.
está bien, ¿me entiendes? Pero no está 100% digamos en oración, sí cuando está de rodillas. Porque usted se arrodilla, cierra sus ojos, ¿no es cierto? Y se concentra y entra en una intimidad con el Señor. Amén. Pero esto puede tener algunos pasos, y son 3 pasos que noté muy importantes. 1. Lo más importante es la postura del corazón. Amén. ¿Ya? La postura del corazón. Eso es lo más importante. 2. Orar. O sea, ocupar ese tiempo que estamos ahí para orar. ¿Ya? Y 3, ya viene siendo la posición. Entonces ya viene siendo la posición física, digamos, que usted puede hacerlo, que puede ser de pie, bajando su mirada, ¿no es cierto? Porque hay algunos de repente dentro del templo que usted se encuentra de todo. Hay personas que se molestan porque uno ora de rodillas, pero dándole la espalda al púlpito. Entonces dicen, ¿cómo le da la espalda al púlpito? Entonces uno va y ora de frente. A veces es complicado también orar porque en muchos lugares no hay piso de tierra, ¿no es cierto? Uno anda con el ternito, con el único ternito que tiene, ¿no es cierto? Y como que la piensa 2 veces, y es más, uno que hace un incómodo porque en vez de poner la rodilla, uno pone como la punta del pie, cosa para no tocar lo menos posible el suelo, para no quedar todo sucio después, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es complicado, ¿no es cierto? O por enfermedad, como dijimos recién, ¿no es cierto? A veces es complicado. Pero lo que importa realmente es el corazón. Con el corazón nosotros, con la sinceridad que nosotros lo hacemos. ¿Amén? No para ser visto, sino que poder entrar en sintonía con el Señor. Ahora, si usted entra en sintonía con el Señor, da lo mismo el terno que tenga puesto, da lo mismo las panties que tenga la hermana puesta, y si tiene que poner su rodilla en la tierra y justo hay una piedrecita ahí, y pone la rodilla encima de esa piedrecita, pero uno está en el espíritu, así que no importa. ¿Ya? Pero usted como lo haga, debe hacerlo de corazón para el Señor. Amén. ¿Amén? Con un corazón sincero. Amén. Bien. Versículo 15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo reconoce la autoridad, el poder y la soberanía de Dios en los cielos y la tierra. Ahora nosotros cuando oramos, ¿a quién oramos? ¿Oramos al Padre? ¿Oramos a Jesús? ¿Oramos al Espíritu Santo? ¿No me responde ahora? Responde la próxima semana a la semana de aquí Pablo ora al Padre. ¿Amén? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a contar. Entonces, orar al Padre está bien. Orar a Jesús también está bien, ¿no es cierto? Incluso algunos hay quienes oran al Espíritu Santo. Tradicionalmente, como dice ser, orar al Padre. Orar al Padre por medio de su Hijo. ¿No es cierto? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gané una garita feliz. Sí. Amén. Versículo 16. ¿Para qué está orando? Dice el versículo 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué está orando? Por este nuevo cuerpo. ¿No es cierto? Está orando por este nuevo cuerpo que es, ¿no es cierto?, que es el pueblo judío con el pueblo gentil, donde el Señor, ¿no es cierto?, sacó a los judíos que creían en Él, sacó a los gentiles que creían en Él, hizo un nuevo cuerpo que es el cristiano, ¿cierto?, la iglesia. ¿Para qué os dé? Las oraciones de Pablo son casi siempre por el bienestar espiritual de los demás. El Señor Pablo casi siempre, ¿no es cierto?, oraba por los demás, por ese amor que tenía por los demás, ¿cierto? Y vemos cómo sufría también por la iglesia, por los corintios, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo, como por los gálatas, ¿no es cierto?, también, y cómo él sufría, oraba permanentemente por ellos, ¿no es cierto?, en todo momento, porque tenía un amor genuino por ellos. Conforme a las riquezas de su gloria, son ilimitadas y están disponibles para todos los creyentes. Las riquezas de su gloria, hermanos, están disponibles para todos los creyentes. Tenemos riquezas.
pero a veces vivimos como pobres. Tenemos todo tipo de alimentos espirituales, hermanos, que nos enriquecen, pero a veces comemos de la basura. Cuando a veces nos alimentamos con redes sociales y cosas así, con esos videos de películas que salen en el Facebook que nunca tienen final, que no sabemos qué ponen películas y nos ponen los finales, nos ponen un... Bueno, tengo un reclamo. Bueno, no le ponen final al asunto. Finalmente ahí estamos consumiendo basura. Amén. Teniendo, hermano, una riqueza insondeable, como dice Pablo. Una riqueza, hermano, conforme a la riqueza de su gloria. Nosotros podemos alimentarnos con la palabra, tener todos esos tesoros, hermano, esas riquezas que son incalculables, que no tienen una medida, no tienen una anchura, no tienen un largo, ¿no es cierto? Y en vez de alimentarnos de eso, a veces nos alimentamos con basura. Que el Señor nos ayude. Y después, si la mendiga, Amén. ay. Amén. Son limitadas que están disponibles para todo creyente. Aquí la palabra conforme significa Amén. con respecto a lo que tiene. Por eso Pablo no pide de su riqueza, sino conforme a su riqueza. Pablo aquí, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Lo dice para que dé de la riqueza de su gloria, sino que conforme a la riqueza de su gloria. Hay esa palabra conforme, y por esto como Pablo escribe, porque es bien detallista Pablo, nos pone de la riqueza que tiene, porque fuera de la riqueza, yo escuché este ejemplo. Una persona pide dinero y pasa un millonario y le da 10 pesos a ese pobre que está pidiendo en la calle. Le da 10 pesos. Él le dio, claro, pero le dio de su riqueza y no conforme a su riqueza. Amén. Porque si fuera conforme a su riqueza, debería darle 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, porque es una persona millonaria. Entonces, eso era conforme a su riqueza. Así como nosotros a veces, cuando diezmamos, damos conforme a nuestro trabajo. ¿Cierto? Amén. Nos damos de nuestro trabajo. Si diéramos de nuestro trabajo, daríamos 1.000 pesos, 500 pesos. ¿Cierto? Nos damos conforme, ¿cierto?, a nuestro trabajo. O sea, dentro de nuestras posibilidades, que nosotros vamos a entregar. De aquí a poquito. Le está Lo primero fallando. que pide Pablo en esta oración es fortalecer mi hombre interior. Eso es lo que Pablo pide, fortalecer mi hombre interior. El hombre interior, con el paso del tiempo, se va desgastando y es normal. El hombre exterior. Lo que ya hemos pasado los 30 años, sabemos que ya el físico no es lo mismo cuando teníamos 18, cuando teníamos 20. Este hombre, esa mujer, ¿no es cierto?, con el tiempo se va desgastando. Ya van viendo los huesitos, ya nos cuesta un poquito caminar, ya antes caminamos de aquí al centro, ya tenemos que tomar micro, ¿no es cierto? Porque ya el cuerpo exterior ya se va gastando. El problema es cuando el hombre interior se va desgastando también. O sea, nosotros, nuestro ánimo, ¿no es cierto?, nuestro pensamiento, cuando ya lo ponemos negativo, cuando ya vemos las cosas de otra forma, de otro color, estamos ya pesimistas, ya con tristeza, ¿no es cierto? Ya nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, ¿no es cierto?, se va desgastando. Para el interior, la oración, el ayuno es bueno. Cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, porque el exterior es más fácil seguramente, porque uno con dieta, con deporte, ¿no es cierto?, etcétera, uno puede ir mejorando el hombre y la mujer exterior. Y por dentro, para el interior, la oración, el ayuno es bueno, sí es bueno, pero no es con nuestra fuerza, sino por su espíritu. ¿No es cierto? El hombre exterior, hermano, debemos nosotros siempre orar por nuestro hombre, por nuestra hermana, la mujer interior, ¿no es cierto?, que tienen, porque eso es con, no nuestra fuerza, sino por el espíritu. Amén. El hombre exterior podemos hacerlo con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con nuestros deseos, deporte, correr, romper récord, hacer esto, hacer todo otro. Sí, pero el interior no. Amén. Amén, me mete bien.
el segundo, ora también, oró para que habite Cristo en nuestros corazones. La primera oración, la oración más dirigida primero a que pide Pablo es fortalece mi hombre interior, y segundo, oró para que habite Cristo en nuestros corazones. Si uno ya ha creído en Cristo, ya habita en nuestro corazón, ¿no es cierto? Todo cuando hemos creído en el Señor ya habita en nuestro corazón. Los efesios ya habían pasado por este proceso, ya eran cristianos, pero Cristo quiere habitar permanentemente en nuestra vida. Jesús quiere habitar como en casa en nuestros corazones, con plena comodidad y satisfacción. O sea, Cristo no quiere ser un huésped. Cristo quiere que nuestro corazón sea su casa, ¿no es cierto? Y no ser un huésped. Cuando uno es un huésped, uno va a un hotel, ¿no es cierto? Uno arrienda una casa, usted no puede pintar la casa. Usted cuando va a un hotel no puede pintar el hotel, las paredes del hotel. No puede invitar gente. Máximo tantas personas, usted no puede pasarse de eso porque hay una persona que está entrando, porque usted, aunque vive en un hotel, pero no es su casa. Pero Jesús quiere que nuestro corazón sea su casa. O sea, Él quiere hacer cambio. Él quiere, nosotros los que estuvimos al sur, aquellos hermanos también que van constantemente y se quedan en otros hogares, cuando uno le pasa en una habitación, afuera hay un ropero grande. Nosotros cuando fuimos, en las dos casas que fuimos, había un ropero grande, pero yo no puedo ir para allá y abrir el ropero. No. Yo no puedo ir para allá y abrir el cajón que está al lado de los veladores, al lado de la cama. Amén. Yo no puedo hacer eso porque no es mi casa, ¿no es cierto? Ni siquiera ni por curiosidad, ¿no es cierto? Que es feo, puedo hacer esas cosas, ni abrir aquí, ni abrir allá. Cristo sí quiere hacer eso, Cristo quiere que eso sea su casa y quiere sentirse bien. O sea, Cristo quiere abrir ese ropero, quiere ver que hay dentro de ese ropero que usted tiene en su corazón. Amén. Y si hay cosas malas, Cristo quiere, como es dueño de casa, ¿no es cierto? Que es el dueño de la casa, entonces Cristo dice, no, esto está mal, esto hay que sacarlo. Y así el Señor cuando entra a la casa, Él empieza a ordenar conforme a su voluntad. Y a veces nosotros nos decimos, no, Señor, no saque esto por mis recuerdos. No, esto hay que sacarlo, esto es malo. Amén. A veces sus recuerdos de infancia, su sufrimiento de infancia, también hay que sacarlo. No, Señor, no lo saque porque, no, hay que sacarlo. El Señor es dueño de casa y hay que sentirse así, como dueño, ¿no es cierto?, de casa. Lo que es esto es como un huésped que no va a hacer ningún cambio. Amén. Arraigados y cimentados en amor, es decir, establecidos sobre el fundamento fuerte de un amor a Dios. Cristo es nuestro ejemplo de amor. Amén. Amén. ¿Qué más ejemplo de amor que el Señor Jesucristo? Versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Plenamente capaces de comprender. Un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios sin tener el amor genuino y sin estar revestidos de poder por el Espíritu en su propia vida. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo conocer algo que excede todo conocimiento? Es como extraño, porque dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, conocer algo que excede todo conocimiento. Es como que se contradijera, ¿no es cierto? Como que se contradijera esa parte. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto tiene que ver con experimentar. A ver, experimentar. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan, Job? Lo que nosotros hemos puesto en el templo de la pared. Amén. A ver, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos. De oídas te había oído. O sea, él tenía el conocimiento. Sabía quién era Dios, ¿no es cierto? Sabía, de oídas te había oído. O sea, tenía el conocimiento. Se dice la palabra, dice aquí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, Job no solamente, lo conocía, pero también lo experimentó. Amén. También lo vivió. Eso pasa también cuando hay enfermedades. Usted cree en el Señor, usted ama al Señor, ¿no es cierto? Usted pasa una enfermedad, algo grave, usted ora al Señor, se le cae sus lágrimas, usted tiene un encuentro, o sea, no va a ser un encuentro, el encuentro lo tuvo al Señor, ¿no es cierto? Pero lo llama, usted ora ya, no como ora siempre, sino que ora con lágrimas, experimenta, ¿no es cierto? Porque usted le pide al Señor, le pide al Señor, el Señor responde, ¿no es cierto? Entonces ahí usted lo ve.
usted lo experimenta. Usted tiene no creo que sea el encuentro, porque supone que cuando uno conoce al Señor, ahí tiene ese encuentro, ¿no es cierto? Pero ahí como que usted lo siente, ¿no es cierto? Porque experimenta al Señor en lo que le está pasando. Aquí lo con usted, hermanita, usted experimenta lo que está pasando, dice, no es el amor que yo tengo por Cristo. Eso no es suficiente. O sea, yo cuando amo a Cristo, eso no es suficiente. Sino que le agregamos el amor que Cristo deposita en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, nosotros amamos al Señor, pero cuando nos pasa algo y oramos al Señor, le pedimos al Señor y el Señor responde, o sea, no solamente está el amor que yo siento por Él, sino que Él también entrega su amor hacia mí. ¿Cierto? Yo puedo experimentar cosas que quizá el hermano, que lleva quizá años en la iglesia, no lo ha experimentado. Ni siquiera el creyente más espiritual y sabio puede captar por completo el alcance total de los atributos y las características de Dios. Su poder, su majestad, su sabiduría, su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad y todo lo que Él es y hace. No obstante, los creyentes podemos experimentar la grandeza de Dios en nuestras propias vidas como resultado de su devoción total a Él. Y aquí yo puse el ejemplo del vaso y el mar. ¿Ya? El vaso y el mar, cuando usted va al mar y va con un vasito y se saca agua, ¿no es cierto? Usted ese vaso lo llena de agua. El vaso queda lleno de agua. O sea, pero no, a usted no le cae todo el mar en el vaso. ¿No es cierto? No. Así es, Señor. Señor es un mar gigante que nosotros, ¿no es cierto?, es sondeable. Pero sí, amén, a pesar de eso, nosotros podemos tener nuestro vasito y podemos estar llenos. Podemos estar llenos. Porque podemos sacar, o sea, Dios no cae en nosotros. Somos demasiado pequeños nosotros, Dios es tan grande que no cae en nosotros. ¿Cierto? Versículo 20 y último, en el contexto no es... versículo 20. Dice, y terminamos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el contexto, porque dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. No que aquí nosotros llegamos y pidamos lo que sea. ¿No es cierto? Esta palabra de Pablo en esta oración está bajo un contexto. ¿No es cierto? Y un contexto en cuanto a lo que Pablo estaba pidiendo, que era fortalecer mi hombre interior, orar para que habite Cristo en nuestros corazones y llenos de toda la plenitud de Dios. Esos son los tres petitorios que tenía Pablo en esta oración. Y bajo ese contexto, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. O sea, Dios, todo lo que pide Pablo aquí, Dios lo puede dar de forma abundante. ¿No es cierto? Amén. Con sus riquezas. Amén, conforme a su riqueza. Y su riqueza, conforme a su riqueza, que no tiene un tope. No como la riqueza aquí en el mundo que tiene un tope. Tiene tanta riqueza que igual se puede acabar. En cambio, Dios nunca se va a acabar su riqueza, ¿no es cierto? Amén. Abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fortalecer mi hombre interior, que habite Cristo en nuestros corazones y ser lleno de toda plenitud de Dios. Y el versículo 21 y el último dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, por todas las edades, por todo el tiempo, por todos los siglos, por todo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en esta 2023 que también nos llega a nuestra vida, nos llega a nosotros esta palabra. Gracias, Padre. Estamos dando término, invitando a nuestros hermanos que están en Facebook también, para que puedan ahí a la campanita, suscribirse, ¿no es cierto? Eso nos ayuda también a crecer como Iglesia Valparaíso, ¿no es cierto? Para que está todo invitado también, donde aquí semanalmente se están entregando, ¿no es cierto?, los martes, los miércoles estudio, los jueves culto, ¿no es cierto?, y los días domingos también culto a las 11 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados también para poder seguirnos en nuestras plataformas en redes sociales.